En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Muy buenos días, soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales y de litigios de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Recientemente el gobierno, específicamente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó para comentarios un proyecto de decreto, un borrador de decreto que tenía como fin o tiene como fin establecer una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel. Como lo dije, esto es un borrador de decreto, no es el decreto como tal porque no ha sido publicado. Como ustedes bien saben, antes de expedir una normativa de esta naturaleza, se tiene que agotar un procedimiento previo. Y ese procedimiento previo consiste en que se publica para comentarios, para participar a la comunidad de interés este borrador de decreto y que la comunidad aporte sus comentarios, sus opiniones al respecto. El plazo justamente vence hoy, 17 de junio, y la idea es que a través de este decreto se prohíban las exportaciones de carbón a Israel. Es importante señalar que el borrador de decreto señala que el artículo 58 de la Constitución Política establece que se garantiza la propiedad privada, pero señala que de existir un conflicto entre el interés privado, es decir, el interés particular, el interés económico, el interés patrimonial, debe ceder este interés ante el interés público o social. Esta manifestación de el gobierno en la motivación, en los considerandos de este borrador de decreto, pues tiene como fin evidenciar que el decreto que prohíbe la exportación tiene un interés público y ya veremos más adelante cuál es ese interés público o social que el gobierno ha querido señalar e incluir en este borrador de decreto. El borrador también señala que la Corte Internacional de Justicia ha señalado que ha habido un delito de genocidio en la Franja de Gaza y ha reconocido la gravedad de la situación humanitaria. También señala que el gobierno de Colombia ha celebrado, ha suscrito un convenio internacional en el que se propende por la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, que con base en las acciones militares que se están llevando a cabo en Israel, resulta constitucionalmente necesario adoptar cualquier tipo de medidas que propendan por apaciguar, por cesar el genocidio que se encuentra suscitándose en Israel según este borrador de decreto. Lo primero que debe señalarse es que este decreto lo que requiere o lo que exige es restringir las exportaciones a Israel de las hullas y briquetas o carbón identificadas con una subpartida arancelaria que enumeran en este borrador de decreto. Se señala que el decreto estaría vigente, escúchese bien, hasta que se cumpla a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en ese proceso de aplicación de la Convención para la Prevención del Genocidio en la Franja de Gaza. Entonces señala que a pesar de que la exportación en Israel de carbón por parte de Colombia es uno de los productos que más se exportan a este estado, se señala que el 90% de las exportaciones a Israel es justamente el carbón.
a pesar de señalarse que participa con más del 90% del carbón, pues se señala que este producto mineroenergético se utiliza no solamente como suministro energético, no solamente el carbón se utiliza ya para producir energía, sino que también, según se señala en este borrador de decreto, se utiliza como un recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones. Esto es uno de los argumentos, una de las justificaciones que señala el borrador de decreto en sus considerandos para señalar que la República de Colombia ha decidido establecer una medida de prohibición a las exportaciones de carbón hacia Israel. Y esta medida también hace unos señalamientos importantes frente a los derechos adquiridos y las expectativas legítimas que pueda tener cualquier persona natural debidamente demostradas, porque señala que el borrador de decreto y esta normativa, esta medida que se pretende implementar, respetará esas situaciones jurídicas consolidadas, esas expectativas legítimas. Y la verdad resulta curioso que se haya incluido estas medidas, estas disposiciones frente a los derechos adquiridos o las expectativas legítimas. Y digo curioso porque el gobierno se ha caracterizado en todas las normativas y regulaciones que expide en contra del sector minero en señalar que pues los derechos adquiridos no pueden evidenciarse en situaciones relacionadas con la exploración, explotación de hidrocarburos y de recursos minerales. Entonces resulta curioso que en este borrador de decreto se haya incluido justamente esas disposiciones. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hablamos de derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, hablamos de aquellos derechos relacionados con negocios que se hayan perfeccionado, contratos que se hayan llevado a cabo. Entonces, al señalar este decreto que se protegerán esos derechos adquiridos, lo que significa en últimas es que todo contrato o todo negocio que haya sido perfeccionado, señala el borrador de decreto, hasta el 30 de abril de 2024, será respetado por el gobierno nacional, lo que significa que si a 30 de abril de 2024 se celebró un negocio jurídico en el que se comprometían unas exportaciones de carbón por el término que fuera, pues esas exportaciones continuarían a pesar de que entre en vigencia este decreto. El decreto pues señala claramente que a partir de la vigencia se prohibirán las exportaciones específicamente de hullas y briquetas hacia Israel, y se señala que el alcance de la medida pues no aplicará para aquellas mercancías que antes de la entrada en vigencia tuviesen una solicitud de autorización de embarque o que hubieran expedido un certificado al proveedor, y señala los negocios jurídicos perfeccionados hasta el 30 de abril de 2024 que generan una expectativa legítima o una situación jurídica consolidada para el exportador. Y ahí resulta bastante curioso ese numeral tercero del artículo 2, porque no se entiende cómo se señala que se respetarán los negocios jurídicos perfeccionados respecto de una expectativa legítima, porque jurídicamente la expectativa legítima es justamente lo opuesto a un negocio jurídico perfeccionado. La expectativa legítima, como su palabra lo indica, no es más que una medida, una perspectiva de un negocio, es un potencial, una expectativa potencial de que se va a llevar a cabo un negocio, pero no es un negocio perfeccionado, porque si lo fuera, pues sería claramente un derecho adquirido, una situación jurídica consolidada. Entonces resulta contradictorio que el decreto señale que se generará una protección respecto de las expectativas legítimas, pero solamente frente a los negocios jurídicos perfeccionados hasta el 30 de abril de 2024. Es una contradicción y no se entiende por qué, no se entiende si es una trampilla que están incluyendo dentro de ese decreto o
simplemente pues obedece al desconocimiento jurídico total respecto de la naturaleza de una expectativa legítima y un negocio jurídico perfeccionado que claramente, como les dije, son dos figuras jurídicas totalmente contradictorias y opuestas. Y lo curioso de esto es que en este borrador de decreto también se establece un mecanismo para acreditar esa expectativa legítima o esa situación jurídica consolidada. Entonces se señala que se deberá presentar ante la correspondiente autoridad los documentos que acrediten esas circunstancias de expectativas legítimas o situaciones jurídicas consolidadas. Deben ser radicadas por el exportador ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y serán esas entidades las que decidan si se trata o no se trata de una expectativa legítima o no. Esto resulta además curioso porque se incluye la Agencia Nacional de Minería y a la DIAN como entidades que verificarán la existencia de esa expectativa legítima. Aquí resulta bastante extraño y bastante confuso que se asignen unas autoridades administrativas para que éstas declaren la existencia o no de un derecho. No me imagino todas las demandas y los procesos que pueden originarse de justamente esta disposición que pretende que una autoridad a su entero arbitrio, sin ningún elemento de juicio razonable, proporcional y serio, establezca que hay o no hay una expectativa legítima. ¿Cuáles serán las pruebas que examinarán estas entidades para señalar que en efecto hay o no hay una expectativa legítima, cuando justamente la expectativa legítima es una tratativa, un negocio por cerrar? Eso es la expectativa legítima, que claramente pues debe contar con indicios, evidencias serias de que efectivamente se iba a llevar a cabo un negocio. Entonces ahí hay una contradicción impresionante, porque si usted tenía un indicio de que efectivamente se iba a llevar a cabo un negocio hasta el 30 de abril de 2024, pues esto quiere decir que usted podrá demostrar ante esas autoridades que tiene el derecho a seguir exportando el carbón que pretende prohibir este borrador de decreto. Y no me imagino el tiempo, los periodos de tiempo que debe esperar esa persona para que el Ministerio de Comercio, la Agencia Nacional de Minería y la DIAN se pongan de acuerdo. Un decreto que no ha sido proferido, no ha sido publicado, pero que se espera que sea firmado, que sea suscrito por el gobierno nacional, porque pues es la intención que siempre ha manifestado el gobierno frente a este sector. Hacer esto definitivamente es un tiro en el pie, porque viola no solamente la disposición constitucional que señala que se deben proteger los derechos adquiridos y que se debe garantizar la propiedad privada, sino que además no tiene ninguna razón de ser, porque si lo que estamos tratando de proteger es, o más bien evitar la proliferación del supuesto delito de genocidio en la Franja de Gaza, pues no se entiende como una medida como esta puede perjudicar a un Estado como Israel versus toda la afectación que va a tener en un país cuando las finanzas públicas están en una debacle, como lo hemos podido evidenciar recientemente. Entonces este decreto además pues se considera viola el Tratado de Libre Comercio que ha sido suscrito en el 2020 con Israel y Colombia. Esto genera preocupación en el sector minero colombiano porque el Tratado de Libre Comercio protege a todos aquellos inversionistas israelitas que hacen negocios en Colombia y que en dichas disposiciones se señala que no pueden adoptarse o mantenerse prohibiciones o restricciones a la importación ni a la exportación de mercancías. Con este decreto se estaría violando directamente esa disposición, además de las disposiciones que establecen otorgar un trato justo, un trato equitativo a las inversiones que realicen los nacionales en Colombia. Esto es muy preocupante y esperamos que
se hayan radicado el día de hoy todas las comentarios, todas las opiniones que tenga los actores de interés estratégico del sector minero, pues el carbón térmico de Colombia representa en impuestos, regalías y contribuciones 650.000 millones de pesos cada año, de los cuales más de 100.000 millones van directamente a las regiones de La Guajira y el Cesar. Esperamos que pues todos los entes de interés hayan radicado sus correspondientes comentarios y ya veremos si el gobierno finalmente firmará o no este decreto. Muchas gracias. Soy Stephanie Pardo y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight.